Dios les bendiga, amados hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da una vez más de poder llegar hasta sus hogares. Agradecemos al Padre que nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra, transmitir el mensaje para el día de hoy. Más que todo la exhortación que Dios quiere a nuestras vidas para cada uno de nosotros como sus hijos. Pero quisiera hacer una oración con ustedes, y si me acompañan ahí en la comodidad de su casa, poder orar, poder pedirle al Señor que tenga bien ministrarnos una vez más por medio de su palabra. Padre que estás en gloria, esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, primero dando gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor, de poder trasladar tu palabra. Por favor, tenga bien usar una vez más a tu siervo, Señor, dale la gracia, la sabiduría, esa paz que tú ministras en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de llegar hasta los hogares de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, toma tú el control, toma tú el tiempo, Señor, que tú vas a dar para ministrar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, ya que estamos ahí cómodos en nuestra casita o en el lugar donde usted se encuentre en este momento escuchando la palabra de Dios, vamos a pedirle al Señor pues que nos ministre una vez más con respecto a lo que dice en Filipenses capítulo 4 y versículo 13, donde dice todas las cosas, todo dice en el nombre de Jesús, dice cómo el Señor en su misericordia nos permite en Filipenses 4:13 que el Señor nos da fuerzas para enfrentarnos a toda clase de situaciones. Quería decirles también lo que dice en Romanos 8:28, donde dice todas las cosas nos ayudan a bien, colaboran para bien. Entonces, en medio de estas situaciones difíciles, adversas que estamos viviendo hoy día, una vez más, queremos saber de que vemos cómo el Señor en su misericordia nos sigue hablando de ese periodo, de ese tiempo de reconciliación con Él, mantener esa reconciliación, estar a cuentas siempre con el Señor en todo momento. Y a la vez también quisiera esta mañana poderle compartir un tema donde yo sé que de alguna manera algunos tal vez con certeza se han sentido persuadidos ante esta situación, pero ahí es donde Dios quiere hablarnos a nosotros. Y le he tratado de titular al tema del día de hoy, batallas que definen a un hijo o a una hija de Dios. Y estas batallas, que son las que definen a un hijo, es donde le va a permitir formarle su carácter. No son necesarios los desiertos, porque en medio del desierto, ahí el Señor habla nuestra vida, ahí el Señor prueba nuestros corazones, como escrito está en el Antiguo Testamento, donde dice que Dios llevó a su pueblo para ser probado en el desierto, para probar sus corazones. Entonces, Dios quiere probar también nuestros corazones. Dios quiere probar qué tanto tú o yo hemos logrado aprender en ese transcurso, en esta vida que hemos tenido como hijos, como cristianos. Y entonces, estas batallas que nos definen, vamos a ver que siempre hay batallas espirituales, pero también hay batallas terrenales. Y quisiera enfocarme esta mañana en leerle lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Mire, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Entonces vemos de que hay batallas espirituales que definitivamente el Señor nos ha ido formando, nos ha ido capacitando para pelear estas batallas. Podemos ver de que ahorita nuestras batallas son terrenales. No hemos, tal vez algunos no han logrado llegar a estas batallas espirituales, donde tengan que pelear contra gobernantes, autoridades, poderes del mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas que descienden del cielo. Entonces ahorita Dios nos está capacitando para pelear estas batallas terrenales, porque va a haber un momento en que vamos a ser confrontados y tener que pelear estas batallas espirituales. Por eso a veces creemos que nuestras batallas son superficiales, pero no. Dios quiere enseñarnos a que nos preparemos para el momento cuando vengan estas batallas, porque ahorita nuestra lucha es espiritual.
Y eso es lo que tenemos que tratar de entender, que como espíritu nosotros, que Dios ha puesto un cuerpo, un alma en cada uno de nosotros como un ser tripartito, Dios quiere prepararnos para estas batallas, esas luchas espirituales que vamos a tener en algún momento, pero saber qué debemos de hacer. Entonces ahí podemos ver a la luz de la palabra cómo el Señor nos quiere preparar, cómo el Señor una vez más nos vuelve a decir, por lo tanto, oigan, dice, protéjanse con la armadura completa. No ponernos a media la armadura, no ponernos solamente las sandalias y decir yo tengo un llamado para llevar las buenas nuevas, así que yo solo me pongo las sandalias. No podemos decir, yo me voy a poner solamente la coraza o me voy a poner solo el yelmo porque yo soy bueno para esas batallas y resistir los dardos del diablo. No, el Señor quiere que tú también te pongas el cinto, que también agarres tu espada. Por eso el Señor dice, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, ¿cuántos no están atravesando hoy día días malos? ¿Cuántos no están pasando situaciones difíciles ahorita? Pero el Señor una vez más nos exhorta, una vez más el Señor nos dice, protéjanse con la armadura. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes. Esto es lo que el Señor pide de su pueblo hoy día. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dijo el Señor a una de las iglesias. Pero el Señor dice, mantente firme. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, el Señor dice, soporta, resiste los ataques del enemigo. Van a venir ataques constantemente a tu vida, a tu mente van a venir, te van a querer desubicar. Amado hermano, el enemigo lo que quiere es desubicar al pueblo de Dios, confundir al pueblo de Dios, desviar al pueblo de Dios. Pero aquí es donde tenemos que buscar mantenernos firmes, buscar la restauración de nuestras vidas, saber que si hay algo malo en cada uno de nosotros, y lo hemos estado viendo de lo que hemos aprendido en nuestro apóstol, de las obras malas, si hay obras malas, tenemos que aprender a levantarnos y rendir esas obras malas delante del Señor para que eso produzca un cambio. Y definitivamente ese cambio se va a producir en el momento, como escrito está en su palabra en el libro de Hechos, cuando nos dice arrepentidos y convertidos. Entonces debe de haber un arrepentimiento. Es que miren, hermanos, es fácil a veces ofender a alguien, es fácil lastimar a alguien y después solo venir y decir perdón, no supe lo que hacía. No, tenemos que meditar lo que estamos haciendo, cuidar nuestra manera aún de conducirnos en el mundo, el testimonio que vamos a dar también. Es que, hermano, definitivamente, tal vez alguien puede decir, ay, hermano, yo he dado mal testimonio. Bueno, pero el Señor te dice claramente, arrepiéntete. No puedes también toda la vida estar recibiendo acusaciones de parte del enemigo de todo lo malo que has estado haciendo, lo que has hecho. El Señor te dice, levántate, arrepiéntete, pero que haya un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, eso provoca de que el Espíritu te va a redarguir para ya no seguir haciendo lo malo, sino buscar lo bueno, anhelar lo bueno, anhelar agradar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que el Padre nos pide. Y eso es lo que el Padre nos muestra a la luz de su palabra cuando una vez más nos recuerda, protéjanse completamente con la armadura. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, el Señor nos muestra entonces que debemos de protegernos con la armadura de Dios. Ahora bien, creo que hay momentos en los que, mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8. En la versión lenguaje sencillo dice, sean fuertes. Hermanos, tal vez estamos atravesando, máximo los que vivimos aquí en California, aquí en Los Ángeles, estamos atravesando otra vez una etapa difícil, porque tal vez algunos ya nos estábamos nuevamente alegrando en nuestro corazón el saber que ya nos podíamos reunir, pero nuevamente viene y hay una orden, hay una ley, pero nosotros lo que tenemos que aprender es lo que escrito está en su palabra. Cuando el rey Ezequías le habló al pueblo de Israel, le habló con qué seguridad. El rey Ezequías en ese tiempo era el rey de Judá. Le habló con qué seguridad y convicción al pueblo. Y esas palabras me atrevo a traerlas esta mañana porque escritas están en la palabra de Dios.
Dios, cuando el Señor nos exhorta a nosotros y nos dice, sean fuertes, llénense de valor, no tengan miedo y no se espanten ante el rey de Asiria y ante el numeroso ejército que trae consigo, porque hay más con nosotros que con él. Versículo 8. De su lado está la fuerza humana, pero a nuestro lado está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas. Mire qué buena noticia esta mañana. Entonces, hermano, que usted y yo no estamos peleando solos nuestras batallas. Tenemos al general de generales que va al lado nuestro, peleando nuestras batallas, peleando nuestras luchas. No nos va a dejar, y escrito está que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? La va a terminar hasta perfeccionarla. Dios no deja nada a medias, hermano. Dios, cuando empieza algo en nosotros, lo va a terminar. Y qué bien que usted y yo podamos entender, hermano, que de nuestro lado está nuestro Dios Todopoderoso para ayudarnos. Y dice, el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Tuvo confianza porque de alguna manera el rey Ezequías pudo vivir lo que estaba hablando. A veces es bueno, hermano, que usted y yo, todo lo que escuchamos de la palabra, yo sé que a algunos nos gusta escuchar mensaje tras mensaje, pero qué bueno que quitamos esa palabra ojalá. Primero Dios, que todo lo que tú o yo estemos escuchando, que todo lo que tú y yo leamos en la palabra de Dios, de verdad podamos ponerlo en práctica, hermano. Que definitivamente es un tiempo donde tenemos que cambiar, es un tiempo donde tenemos definitivamente que llenarnos del valor, ser fuertes, quitar todo miedo, hermano. Y eso es lo que el Señor habla a nuestro ser tripartito, al espíritu, alma y cuerpo. Le está hablando, sé fuerte en tu espíritu, llénate de valor en tu alma. Y que tu cuerpo no tenga miedo, no tenga terror de todo lo que está viendo a su alrededor. Entonces el Señor nos habla una vez más y el Señor nos muestra entonces que seamos fuertes, que seamos valientes, que no nos acobardemos. Acuérdese que escrito está en la palabra del Señor que Dios no ha enviado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Bueno, entonces no estamos solos. El Señor nuestro Dios, recuerde lo que escrito está acá, no estamos solos. El Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice su palabra? ¿Quién contra nosotros? Entonces, afirmando esto, que no estamos solos, que el Señor nuestro Dios está con nosotros, entonces aquí podemos ver, hermano, de que la actitud de muchos cristianos, algunos, y perdone, voy a generalizar, pero la actitud de muchos cristianos en estos momentos difíciles que están viviendo, me imagino yo que va a ser como la actitud del que usted ve ahorita aquí a continuación. Pensando, ¿y ahora qué va a pasar, Señor? Y ahora en medio de todo esto que estoy atravesando, yo no sé si en algún momento usted le ha tocado tomar una posición igual como la que usted ve acá, y tal vez en sus pensamientos, permítame ver parte de los pensamientos de lo que pueda ver esta persona acá y de lo que Dios puede ver. Y quiero decirle algo también, el único que puede ver sus pensamientos y saber la condición en que usted se encuentra solo es Dios, solo es Jehová de los ejércitos, solo es nuestro Padre Celestial. Y el Señor mira sus pensamientos y conoce sus pensamientos y sabe que hay mucho pueblo que tal vez en este momento están diciendo, y ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca qué hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer en medio de esta situación? Porque a nivel del cuerpo, hermano, podemos ver de que se van a desarrollar enfermedades tarde o temprano, más de alguno va a desarrollar algún tipo de enfermedad, pero ahí Dios va a tener control de su vida. Por eso es de que el Señor habla en los evangelios y nos muestra también que si alguno está enfermo, pida oración. Va a haber en algún momento entonces que tal vez alguien va a atravesar cierta enfermedad. ¿Y qué dice el Señor? Pida oración. A nivel del cuerpo, alguno tal vez su bajoestima va a estar hasta por los suelos, hermano. Y entonces ahí el Señor es donde quiere que usted y yo recuperemos esa identidad como hijos de Dios. Hermanas, ustedes como hijas de Dios, recuperar esa identidad en el alma. ¿Qué va a pasar en el alma? Es donde viene y empiezan
Dice que el alma es el lugar donde radican las emociones, los sentimientos, pero también ahí puede albergar un lugar para el miedo, para el terror, para la aflicción, para el desánimo. Bueno, y definitivamente en nuestro espíritu es donde Dios nos quiere capacitar para pelear, para luchar contra estas fuerzas espirituales donde el Señor no nos va a dejar. Por eso, en el momento cuando alguien dice, Señor, ¿y ahora qué haré? Definitivamente, tal vez alguien puede decir, yo sé que mi batalla es espiritual. Eso es parte de sus pensamientos que salen a la luz, porque lo va a reflejar y va a decir, yo sé que mi batalla es espiritual. Hasta este momento estoy entendiendo que sí es cierto, la batalla que yo tengo es espiritual. Y por lo tanto, la voy a ganar buscando y anhelando estar. Hay una versión que dice, andad en el espíritu, caminad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Entonces yo entiendo de que si mi batalla es espiritual, yo tengo que andar en el espíritu. Hermano, por favor, ya tenemos que dejar a un lado toda carnalidad, todo deseo de la carne, todo aquello que interrumpe la obra de Dios en nuestra vida, porque anteponemos la carne. Ya es el momento que hagamos a un lado la carne y que usted y yo aprendamos a caminar en el espíritu, para que de esa manera podamos entender que nuestras batallas definitivamente sí son espirituales. Usted puede decir también, ahora en lo que leímos en el libro de Efesios, tal vez alguien puede decir en este momento, sí, yo sé que debo de protegerme con la armadura de Dios. Yo sé que me debo poner completamente la armadura de Dios. Y yo sé que si alguno Dios le está hablando en este momento, su pensamiento va a cambiar en que ya no solamente va a levantar la espada, va a ser diestro en la palabra de Dios, sino también va a aprender a ponerse la coraza, va a ponerse el yelmo, va a ponerse las sandalias también, el cinto de la verdad. Entonces, al ver todo esto, usted va a venir y va a decir, es cierto, Señor, pero también yo sé que algunos se van a atrever a decir, sé que no debo tener miedo y no espantarme por la mortandad que hay debido a las enfermedades o pandemias que el mundo está tratando de transmitir y que pues a algunos les ha tocado que atravesar por esta situación, pero tengo la certeza, tengo la convicción, la seguridad, porque he hablado con algunos amigos pastores o hermanos que les ha tocado que atravesar, o familiares de hermanos de la iglesia que les ha tocado que atravesar esta situación, pero han visto la mano de Dios poderosa que no los ha dejado, y yo tengo la convicción también que no los va a dejar. Entonces, cuando miramos esto, definitivamente, hermano, aquí es donde el Señor nos habla. Aquí es donde el Señor nos habla a nosotros como pueblo de Dios. Y nos dice el Señor, levántate. Yo creo que mejor sería este el tema para el día de hoy, ¿verdad? Levántate y pelea tus batallas. Porque aquí esto ya es algo personalizado. Aquí esto ya no es de que yo voy a ver cómo el hermano, cómo la hermana pelea sus batallas, aunque me sirve de testimonio. Aquí es el momento donde el Señor te dice y me dice a mí también, levántate. Levántate y pelea tus batallas. Porque desde buena mañana usted y yo, y dice la Biblia también en el libro de Romanos, a cada hora vamos a ser confrontados. En cada momento, en cada tiempo. Entonces, saber el tiempo en que estamos viviendo y saber qué es lo que debemos de hacer. Lo hemos dicho una y otra vez, hermano, lo que escrito está en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de una de las tribus de Israel, de la tribu de Isaacar, que dice que eran expertos en conocer los tiempos. Pero no solo eso dice, sino dice también y saber qué debían de hacer en cada tiempo. Entonces, conocer qué debemos de hacer en cada momento, en cada tiempo, y más que todo, saber en las batallas que nos está tocando que atravesar, porque yo sé que las batallas que yo tengo no son las mismas que tú tienes. Y yo sé también de que las estrategias que Dios me está dando a mí para pelear, para saber confrontar esas batallas, no van a ser las mismas estrategias que Dios te va a mostrar a ti. Por lo tanto, lo único que yo puedo exhortarte esta mañana, amado hermano, hermana, es decirte, levántate. No te quedes postrado, no te quedes así como él, sentado y pensando, ay Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? Tanto que he peleado, tanto que me ha costado, me he desgastado, Señor. Hermano, hermana, ahorita es un tiempo donde ya no debemos de quedarnos así postrados, sino levantarnos. Que haya un verdadero accionar, así como hizo el hijo pródigo, que dice la Biblia que se levantó. Debe de haber un accionar en nosotros.
Hermano, en este momento yo no, por favor no pienses que te estoy diciendo que eres como un hijo pródigo, pero sí te estoy diciendo que debemos de tomar el ejemplo que hizo el hijo pródigo, que se levantó y dijo: e iré a la casa de mi padre y pediré perdón. Y esto es lo que el Señor quiere, que tú y yo nos levantemos y que vayamos a la casa del Padre, que pidamos perdón. Cuando alguien tropieza, me gustó un pensamiento, hermano, muy lindo, pues yo quiero transmitírselo. Dice: cuando alguien tropieza y pierde su camino, no significa que está perdido para siempre. Un mal capítulo en tu vida no es el final de tu historia. Me gustó ese pensamiento, hermano, porque es una gran verdad. Un mal capítulo de tu vida no significa que es el final de la historia, del libro que tal vez Dios te ha permitido que se sea dado. Está el libro de las obras, y en ese libro de las obras se están apuntando las buenas obras, las malas obras. De ti y de mí depende qué apuntes van a dar más, si en las buenas obras o en las malas obras. Tal vez alguien pueda decir: hermano, tal vez a este tiempo y reflexionando, yo creo que hay muchas malas obras que he hecho. Hermano, yo lo que te puedo aconsejar es lo siguiente: por muchas malas obras que haya, ríndete a los pies de Cristo, humíllate a los pies de Cristo, pídele perdón a los pies de Cristo. Y algo más, arrepiéntete de todas esas malas obras que hayas hecho, aún siendo cristiano, aún siendo cristiano, aún siendo un servidor dentro de la iglesia, aún aquellos que tienen un gran privilegio dentro de la iglesia y que creen que por el privilegio que tenían dentro de la iglesia todo marcha bien. Tal vez hay malas obras ahí, pero de esas Dios te quiere librar, Dios te quiere perdonar, Dios quiere hacer algo diferente en ti y en mí. Así que tenemos que seguir adelante creyendo en las promesas que el Señor nos da. Entonces, al levantarnos, déjeme decirle algo: aunque usted todavía permanezca así: Señor, ¿y ahora qué haré? El Señor te dice: levántate, porque se van a levantar gigantes contra ti. Y tienes que levantarte y pelear tus batallas. El Señor te ha hecho fuerte, te ha hecho poderoso. Y aunque se levanten gigantes, yo no sé qué clase de gigantes se hayan levantado. Tal vez esos gigantes están en tu mente y no sabes cómo derrotarlos. O tal vez esos gigantes ya descendieron a tu corazón. O tal vez esos gigantes están tomando control en tu alma. O tal vez esos gigantes los pueda hacer que alguno los esté viendo dentro de su casa, o dentro de su trabajo, o los jóvenes que estudian dentro de la universidad. Yo no sé dónde estés viendo ese tipo de gigantes, pero que hay gigantes, hay gigantes. Pero Dios te va a capacitar para pelear contra estos gigantes. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 al 40, podemos ver ahí bien claro cómo se levantaba Goliat en momento cuando el pueblo de Israel quería buscar a Dios, quería levantar un holocausto, un sacrificio a Dios. Precisamente en ese momento se levantaba ese gigante. Pero lo más hermoso es de que el Señor siempre nos muestra la victoria. Y usted recordará también que se levanta un David, que su significado quiere decir amado. Y David empieza, un pequeño joven, hermano, a hablarle al pueblo de Israel, al ejército de Dios. Le empieza a hablar y les dice: no se desanimen, no se dejen intimidar, no desmaye su corazón. Y entonces este joven llamado David viene y trata de ponerse la armadura de Saúl. Porque Saúl en ese momento le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar mi armadura, te voy a dar toda mi protección. Pero hermano, en ese momento de las batallas, en ese momento cuando usted y yo estamos ante los gigantes, la mejor armadura que usted y yo podemos ponernos es la armadura de Dios. Por eso es de que en esos momentos, hermano, usted y yo tenemos que salir más que vencedores. Y viene el Señor y nos dice en 1 Samuel capítulo 16 y versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, y esas son las recomendaciones que el Señor nos da. El Señor dijo a Samuel: oiga, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia, dice, pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor
mira el corazón. Entonces lo primero que podemos ver aquí es de que no nos tenemos que impresionar por la apariencia de los gigantes que quieran levantarse en contra nuestra. Tenemos primero que identificar qué gigante es el que se está levantando en contra nuestra, que quiera destruirnos, que quiera derrotarnos. Pero si usted y yo lo logramos identificar y el Espíritu Santo nos lo muestra, entonces es el momento en que usted y yo no nos vamos a impresionar por su apariencia, por su estatura, tampoco nos vamos a impresionar de su estatura. Por eso dice en 1 Samuel, Dios ve no como el hombre ve. El hombre ve lo exterior, pero mire nuestro Dios que ve, Él ve el corazón. Entonces, al ver esto, definitivamente, hermano, ya es el momento en que usted y yo tomemos una decisión. Tomemos realmente la oportunidad o el desafío que Dios nos da para levantarnos y dejar de estar diciendo, Señor, ¿y ahora qué haré? Yo creo que ya en medio de este tema que el Señor nos está permitiendo poder desarrollar, a estas alturas usted y yo ya no deberíamos de decir, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer, Señor? Sino más bien nos vamos a levantar y recordarnos, hermano, porque a la luz de la palabra podemos ver muchos ejemplos de hombres y mujeres que el Señor les permitió que se levantaran. En momentos que tuvieron que pelear sus batallas, yo creo que no alcanzaría el tiempo esta mañana para poderle enseñar y mostrar a la luz de la palabra cuántos hombres, cuántas mujeres tuvieron fe, le creyeron a Dios, pelearon sus batallas, hermano. Usted se recordará, por ejemplo, de Abraham, cuando tuvo que ir al monte de Jehová y donde no solamente conoció a Dios como el Dios que provee en momento de aflicción, en momento de prueba, porque el momento que Abraham vivió, hermano, fue un momento donde él tenía que ofrecer a su único hijo. El Señor le dice, entrégame a tu único hijo. El poder subir al monte de Jehová, el poder ver ahí cómo el Señor no se queda con nada, hermano. Viene el Señor y nos va a confrontar, así como confrontó a Abraham y le enseñó a pelear su batalla. Imagínese usted por un momento cuando Abraham le tuvo que hablar a Sara y decirle, ¿sabes qué? Debo de llevarme a mi hijo. Póngase a pensar un momento. ¿Cómo reaccionó Sara al oír de que Abraham se iba a llevar a su hijo para irlo a sacrificar al monte y entregárselo a Dios? ¿Qué batalla tuvo que pelear él en ese momento con su amada esposa? Imagínese, mejor no se imagine porque usted va a tratar de tramar una gran película ahí, pero lo que sí le puedo decir, Abraham ganó esa batalla, se levantó ganando esa batalla, pero tenía que enfrentarse a otra batalla. ¿Cuántas batallas no te has tenido que enfrentar? Y puede ser que alguno diga, hermano, pero casi en la mayor parte he salido vencido. Hermano, yo te exhorto una vez más. Escrito está en la palabra del Señor y dice, 6 veces cae el justo y la 7ª se levanta, porque se apoya en el brazo de Jehová. Entonces levantémonos nuevamente, hermano. Así como Abraham se levantó, ganó su batalla. Usted puede ver también a Moisés. Cuando fue preparado, salió de Egipto y en el desierto fue preparado por 40 años. 40 años hasta que el Señor le habló. Dice que cuando salió de Egipto tenía 40 años más en el desierto, tenía 80 años. Hasta sus 80 años logró aprender a oír la voz de Dios. Fue sensible a la voz de Dios. ¿Cuántas batallas no tuvo que pelear? ¿Cuántas batallas el Señor nos está haciendo que tú o yo peleemos para que nuestro oído se agudice, para que sea más sensible a la voz de Dios, nuestro corazón se sensibilice, para hacer sentir al Espíritu Santo dentro de nosotros y que como fluya, hermano, como río de agua viva, dice su palabra? Entonces, Moisés fue probado en el desierto. Puede ser que ahorita estés atravesando también un desierto, pero ahí Dios te está probando. Ahí el Señor viene una vez más y te exhorta y te dice, levántate. Recuerda, ese es el tema. Levántate y pelea tus batallas. Porque tal vez te está tocando lo mismo que a Moisés. Como le digo, son muchos los ejemplos que podríamos ver, pero déjenme mostrarle uno más. Josué. Josué, en el momento que Moisés muere, su corazón entró temor, porque dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Aunque Moisés oró por él, lo ungió, hermano,
Pero llegó un momento en que él le entró pánico en su corazón de saber qué iba a hacer con ese gran pueblo. Aunque tenía ya delegación de parte de Dios ministrada por Moisés. Pero mire, llega un momento en que en el libro de Josué capítulo 1 usted puede leer varias veces el Señor le dice, gloria a Dios, varias veces el Señor le dice, levántate. Pero llegó un momento en que el Señor le tuvo que ya dar una orden específica, como a muchos. El Señor les va a tener que dar una orden directa, una orden específica. Como el Señor se va a acercar a muchos y les va a tener que hablar y les va a tener que decir, ya es tiempo, levántate. Ya no puedes seguir así. Hay muchos que siguen todavía lamentándose de su pasado. Hay muchos que todavía siguen lamentándose de que no han logrado vivir una vida cristiana como tal vez ven en otros que sí dan testimonio. Pero el Señor hoy viene y te dice, ya levántate. No para siempre se cría el trigo. No para siempre vas a permanecer en el desierto, así como Moisés. No para siempre vas a estar con la misma actividades que has tenido hasta el día de hoy. Ya hoy Dios quiere levantarte. Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Dios quiere mostrarte algo diferente. Pero es necesario que tú y yo nos levantemos. Es necesario que tú y yo le podamos decir al Señor, Señor, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer esta etapa, Señor, que estoy atravesando. Yo quiero levantarme, Señor. Yo quiero que esas batallas que estoy teniendo, en lugar de deformarme, en lugar de apartarme, esas batallas me ayuden a formarme como guerrero. Hermana, es un tiempo que tú le puedes decir, Señor, ayúdame que esas batallas me ayuden a formarme como una verdadera guerrera. No me puedo hacer para atrás. ¿Cuánto no estamos teniendo luchas, batallas cada día? Y no es posible que algunos vayan a detener ese caminar. No es posible que usted y yo podamos decir, Señor, ya no puedo, ayúdame, Señor, necesito de tu auxilio, necesito de tu ayuda. Es cierto, puede pedir usted ese auxilio, puede pedir esa ayuda, pero cuando el Señor envía el oportuno socorro, es momento para que después que usted y yo hemos agarrado, tomado esa ayuda, nos levantemos. Por eso te vuelvo a decir, hermano, se van a levantar contra ti, te van a querer estar acusando. Mira, cuando te levanten el dedo y cuando te estén acusando, en ese momento tú di gracias, Señor. Porque aquellos que se levantan contra mí es porque desean algo malo. Aquellos que solo buscan el acusarme de mi pasado, eso lo único que vienen a provocar es a detenerme. Y así es como muchos detienen el proceso que Dios había tenido en sus vidas. Y salen huyendo. Lo primero que hacen, dice, aquí no, ya no aguanto más, aquí mejor dejo hasta aquí y ya no sigo porque nadie me dijo que esto era tan difícil. Lamento mucho de que no te hayan dicho que esto no era fácil. Tal vez te dijeron siempre, no, el evangelio es lo más fácil que puede haber. No, porque aquí en el evangelio, en las buenas nuevas, en ese proceso como hijos, como hijas de Dios, vamos a tener que ser probados. Porque se van a probar a los valientes. Por eso es que la Biblia nos exhorta a la luz de su palabra cuando nos dice, despertad a los valientes. Ese es el momento donde hay que despertar a los valientes. Debemos despertar a los valientes. Tienes que despertarte, amado hermano, amada hermana. Tenemos que despertarnos. Tenemos que decir, Señor, yo no me puedo quedar así, acomodado. Yo no puedo, Señor, quedarme así. Debo de buscar, anhela buscar la restauración de tu alma. Pero una vez más te vuelvo a decir, todo lo que has estado oyendo, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude a poner por obra tanta palabra que oyes bonita. Hasta puedes hablar muy bonito de parte de Dios, pero ¿de qué te va a servir si al verte, si tu testimonio deja mucho que desear? ¿De qué va a servir que hablemos como picos de oro si no damos testimonio verdaderamente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Mire, la Biblia es bien específica cuando nos dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos van a identificar, no hace falta hablar de una persona, no hace falta señalar a una persona, los frutos evidencian a una persona cómo está viviendo delante de Dios.
Por eso yo creo que también es un momento para que usted y yo reflexionemos cómo es nuestro comportamiento, cómo nos caminamos diariamente, cómo nos comportamos delante de los demás. Mire, a veces queremos comportarnos bien allá afuera con los del mundo y hablamos bien, pero ¿cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo realmente eres en tu casa? ¿No te has puesto a reflexionar realmente que los de tu casa son los primeros que van a dar testimonio de ti? Tener esa solvencia dentro de tu casa, ¿cómo realmente eres? ¿Por qué esperar que los mismos de tu casa te señalen y te digan, no, él es buen cristiano solo cuando estaba en la iglesia, pero ahora que está en casa muestra todo lo contrario? No, no demos lugar a eso. Por eso una vez más te exhorto, levántate, pelea tus batallas. Cada uno sabe qué batallas está peleando. Yo no puedo venir y señalarle a usted o hacerle una gran lista y decirle, mire, todas estas son las batallas que usted está peleando. Podemos definir en varios ejemplos, en base a la palabra, las batallas que cada uno está teniendo. Pero cada uno sabe perfectamente las batallas internas en las que está peleando. Pero la exhortación esta mañana no es para venir señalarte, sino más bien para exhortarte y decirte una vez más, levántate, pelea tus batallas, esfuérzate. Mire, así como vimos también, por ejemplo, en David. David se levantó siendo joven, le creyó a Dios. ¿Y qué hizo David al ver a ese gran gigante que venía en contra de los ejércitos de Dios? Se levantó y hermano, y él tomó, mire, aquello de que él vino en su corazón y tomó la convicción, la seguridad que Dios estaba con él y que Dios se lo había demostrado en momentos a solas. Y dijo, ¿cuánto no más ahora voy a creer de que Dios no me va a dejar? Y así que vino, hermano, tomó una de esas 5 piedras que escrito está en su palabra, que dicho también sea de paso, hermano, tiene un gran significado cada una de estas piedras, porque él tomó una para vencer a este gigante Goliat. Pero habían 4 gigantes más que fueron vencidos por los guerreros de David, los valientes de David. Cada uno venció un gigante. Yo no sé cómo se llama el gigante que te está atemorizando, que te está acosando, que te está haciendo debilitar. Yo no sé cómo se llama ese gigante, que tú mejor que nadie sí lo has de saber. Pero tienes que levantarte así como David. Decíamos que David, su significado quiere decir amado, y tú y yo somos amados delante del Señor. Entonces tenemos que levantarnos para vencer estos gigantes. Tal vez has escuchado tema tras tema donde te han hablado acerca de gigantes, pero no está de más volver a recordarte que este gigante lo único que quiere es, o el significado de cada uno de estos gigantes, lo único que quieren es apartarte de Dios. Yo no sé, como le digo, qué gigantes puede hacer que haya. Puede hacer que alguno tenga uno de sus gigantes, puede hacer esa fobia al encierro. Y por eso está así, Dios mío, ¿y ahora qué haré? Ahora otra vez que nos vuelven a poner situaciones en las que no nos permiten buscar tus rostros en un momento. Pueden cerrar las iglesias, pero tu casa no la pueden cerrar para que adores, para que glorifiques a Dios, para que alabes a Dios, para que glorifiques a Dios, para que te unas en familia a hacer oración. Entonces, ese encierro, esa fobia es claustrofobia, miedo al estar completamente cerrado en un lugar. ¿Por qué no aprovechas, amado hermano, hermana, ahora que pues te están poniendo en una situación donde tienes que estar dentro de casa? ¿Por qué no aprovechas ese tiempo? ¿Cuánto tal vez has oído mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y todo el día oyendo mensaje? Pero ¿cuánto de eso dices, voy a detener 1 hora? Gloria a Dios por los mensajes y por los siervos que Dios está usando, pero voy a detener 1 hora de oír un mensaje. Y todo lo que he escuchado, voy a reunir a mi familia, le voy a hacer un resumen. Y les voy a testificar cómo en medio de cada mensaje Dios ha hablado a mi vida. Y preguntarle a cada uno, ¿qué oíste? ¿Qué atendiste del mensaje que Dios te habló? Tomarse un tiempo. Y empezar a reflexionar en lo que la palabra nos enseña.
Fíjense que encontraba también, aparte de la claustrofobia que hay muchos que están teniendo ahorita, está esta otra que es la fobia, que es hipocondría. Y esta es la preocupación obsesiva, ansiosa de la persona a padecer una enfermedad. La fobia a las enfermedades, hipocondría. Hay muchos hermanos que por momentos su fe la hacen a un lado y dejan de creer en Dios. Y por todo lo que están oyendo, entra un temor de que puede venir una enfermedad a sus vidas. Si hasta aquí Dios ha tenido control de tu vida, ¿tú crees que Dios no va a seguir teniendo control de tu vida? Claro, hermano, definitivamente. También debemos de cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado, porque dice su palabra que es templo y morada del Espíritu Santo. Tengo que cuidar, tengo que velar por este cuerpo, pero también tengo que creerle a Dios, que mi Dios puede tomar control de este cuerpo y cuidar de mi alma también, porque puede ser de que por todo lo que yo esté escuchando, mis defensas se vayan a debilitar en mi cuerpo, y lo único que va a causar es de que sea propenso para cualquier tipo de enfermedades. Si el Señor dejó escrito en su palabra, si tan solo obedecieran mis mandamientos, ninguna de las enfermedades ni de las plagas que envía a Egipto llegará a tu casa. Entonces, el Señor nos pone el parámetro, obediencia. Pero ¿qué de aquellos? Porque alguien puede decir ahorita, o tal vez alguno de los que esté escuchando pueda hacer de que tenga una enfermedad ahorita y puede decir, ¿y qué entonces, hermano? Es contradictorio porque yo estoy enfermo, yo tengo esto, esto y esto. Mira, hermano, lo que yo te puedo decir es de que aunque tengas la enfermedad que tengas, con un propósito Dios lo está permitiendo en tu vida, porque una vez más te está formando como un guerrero, como una guerrera, porque tú vas a ser de los que se van a levantar y vas a dar testimonio del Dios vivo, que no te dejó en medio de cualquier enfermedad o situación difícil que te tocó que atravesar. Así que, ya para ir terminando, entonces, definitivamente, hermano, el Señor te capacita para cada batalla. El Señor te forma para cada batalla. El Señor te va a dar una identidad. Y el Señor te va a ayudar a que te levantes. Porque alguien puede decir también, bueno, ¿y qué de mí? Ahora te toca a ti y me toca a mí ser confrontados. Cada uno de ellos peleó sus batallas. Cada uno de ellos salió más que victoriosos. Muchos los puedes encontrar en Hebreos capítulo 11, que tuvieron fe y fueron considerados ahí como hombres valientes, mujeres valientes, mujeres que no tuvieron temor de ser vistas o declarar su enfermedad. Una mujer que tenía flujo de sangre, no le importó que todos se enteraran lo que ella tenía, no se lo guardó en secreto, hay que nadie sepa, no. Más bien buscó al que podía sanarle y se acercó y tocó el borde del manto del Señor. ¿No será que tú también debes levantarte, tal vez aquellos hermanos o hermanas que están padeciendo una enfermedad, levantarte y ya tocar el borde del manto del Señor con fe y empezar a recibir esa sanidad que Dios quiere darte? Entonces podemos ver a la luz de la palabra cómo hubieron mujeres valientes que dejaron su pueblo, dejaron sus costumbres, podría decir sus malas costumbres, y se levantaron. ¿Y sabe qué dijeron estas mujeres? Y una específicamente, llamada Ruth, le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Que tú y yo podamos levantarnos como esos hombres y mujeres valientes que se levantaron, que no tuvieron temor, sino más bien dijeron, Señor, dame la oportunidad de levantar. Termino tal vez con este versículo, amados hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Mire, el reino de Dios es de los valientes, y por eso esta mañana
esta tarde o esta noche, el momento que usted esté oyendo este mensaje, déjeme decirle, usted es un valiente. Hombre, mujer, usted es un valiente. Usted es un guerrero, usted es una guerrera. Por lo tanto, hermano, la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha hecho cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y buen juicio. Esto es lo que el Señor hace. Aquí es donde el Señor te capacita, me capacita a mí para levantarme como guerrero, para levantarte a ti también como un guerrero, como una guerrera, y que nos levantemos. Levántate y pelea tus batallas. Esta semana va a ser una semana donde tú vas a empezar a partir de hoy diciendo, me voy a levantar y voy a pelear mis batallas. Voy a identificar cuáles son esas batallas que lo único que está ocasionando en mi vida es que me está debilitando. Te vas a levantar como un guerrero. Yo le estoy hablando esta mañana a esos hombres y mujeres guerreros que no salgan huyendo, que confronten sus batallas, que peleen esas batallas, que no se desanimen. Levántate, hombre, mujer, guerrero, guerrera, hijo, hija de Dios, levántate esta mañana, no te atemorices. Eso es lo que el diablo quiere, atemorizar al pueblo de Dios, desviar la atención del pueblo de Dios por otros senderos, por otros caminos que no son los caminos de Dios. Levántate, busca ya tu restauración, busca ya esa restauración que te va a ayudar para poder tomar la armadura de Dios y ponerte. Pero recuerda, y con eso finalizo, tomar la armadura de Dios completa, no a medias. Así que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Vamos a orar para que esta palabra sea sellada en el corazón de cada uno de ustedes y que a partir de hoy puedan levantarse, pelear sus batallas y ya no quedarse acomodados y ya no estar pensando, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no más. Esa palabra ya no va a salir de tu boca, sino que te vas a levantar del lugar donde estás. Si le has fallado a Dios, vas a pedirle perdón. Vas a hacer una oración donde te vas a humillar y le vas a decir al Señor que perdone tus pecados, por muy grandes que hayan sido. Pídele al Señor que te perdone. Arrepiéntete de todos tus pecados. Si tú no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta es tu oportunidad también. Tal vez tú pasaste y viste este mensaje y te quedaste hasta este momento, pues no apagues todavía ahorita tu televisión, tu celular, por donde quiera que lo estés viendo, sino haz una oración de fe. Yo solo te recuerdo, y puedes buscar en tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9, donde el Señor te habla y el Señor te dice que si tan solo confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y pides perdón por tus pecados, Él es fiel y justo y va a perdonar tus pecados. Haz esa oración, pídele perdón al Señor, ponte a cuentas delante del Señor y verás cómo el Señor abre sus brazos como un padre y te va a coger entre sus brazos y te va a dar ese beso de misericordia. Y ahora tú, hermano, hermana, que también le has fallado a Dios, ¿por qué no ponerte cuentas? ¿Por qué no pedir perdón a Dios? ¿Por qué en lugar de salir y esconderte, o en lugar de huir, o en lugar de acomodarte, por qué no mejor te humillas delante del Señor, hermano, hermana? ¿Por qué no le dices, Señor, la verdad, me siento débil? No sé cómo pelear esta batalla, Señor. Ya no sé qué hacer, Señor. Ahí es el momento, cuando tú vas a volver a decir, ya no sé qué hacer, qué haré, Señor. Ahí es el momento donde el Señor viene y te lanza una palabra escrita, hermano, y te dice a tu corazón que en medio de tus debilidades, el poder de Dios se va a perfeccionar. Pero lo único que el Señor te pide es que nos humillemos. Lo único que Él nos pide, no solo a ti, a mí también, nos pide
que nos humillemos delante del Señor, que pidamos perdón por nuestros pecados, que nos pongamos a cuentas y todas esas malas obras que tú o yo hemos hecho. Decirle, Señor, por favor, borra todo eso. Borra todo eso de lo que escrito está en el libro de las obras en contra mía, Señor. Y no solo eso. ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, bórralo también de mi mente, bórralo de mi corazón, Señor? Porque el Señor puede borrarlo del libro de las obras malas, en el libro de las obras del lado de las obras malas. Pero el Señor quiere también borrarlo de tu mente, borrarlo de tu corazón. ¿Por qué no le pides también eso esta mañana? ¿Por qué no mejor hacemos una oración? Dejamos de que el Espíritu de Dios sea el que nos ministre esta palabra, nos confronte a cada uno. Hermano, esto no es para que tú confrontes a otro, esto es para que tú y yo seamos confrontados delante de Dios. Y termino solo diciéndole aquel versículo de 2 de Crónicas: si tan solo mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, sanaré vuestras tierras. ¿Por qué no dejamos que el Señor ahorita, en medio de esta oración, Él sane nuestras tierras? Y Él ministre paz en nuestro corazón, y que podamos tal vez en medio de la adoración, pudiera escuchar tal vez una adoración donde el Señor ministre en nuestras vidas. Y que tú puedas poner ahí en tu casa un momento que el ambiente, el Espíritu Santo ponga un momento de adoración para que Dios se glorifique en todo momento. Así que yo te voy a pedir que cierres ahí tus ojos. Joven, cierra tus ojitos y deja que el Señor ministre esta mañana tu vida, mi vida, y que tú y yo le podamos decir: aquí estoy, Señor. Me presento delante de ti en adoración, Señor. Oremos esta mañana. Padre que estás en gloria, gracias damos, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, ministra nuestras vidas, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Que cada uno podamos ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Venimos, Señor, cada uno delante de ti, necesitados, Señor. Necesitados que tú ministres, Señor, nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que debemos de rendir delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. A cada uno de mis hermanos o hermanas que están en sus hogares en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que tú mires el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que ministres sus vidas, Padre. Aquellos que te han fallado, Señor, una, otra vez y otra vez, Señor. Que tengan misericordia, Padre. Y que permitas que cada uno de ellos pueda presentarse confiadamente delante del trono de tu gracia, humillarse ahí delante de ti, Señor, y pedir perdón por todos sus pecados. Vengo rogando, suplicando por aquellos también que están enfermos, Señor, que tú ministres sanidad, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor, aún dentro de sus casas, que tú ministres, Señor, esa paz en sus corazones, Señor. Y que tú no los has dejado, que no están solos, que tú estás ahí con ellos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias damos, Señor. Oh, sí, Padre, lo decimos con toda libertad hasta el momento, Señor. Cámbianos, Señor. Por favor, te lo rogamos, Señor. Cámbianos, cámbianos, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquellos, Señor, que han abierto su corazón en este momento, los bendecimos, Señor. Aquellos que han confesado con sus labios y han creído en su corazón y hoy se han arrepentido de sus pecados. Por favor, Padre,
Por favor, recíbelo, Señor. Y que su nombre, como está escrito en tu palabra, sea escrito en el libro de la vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor.